valorar el esfuerzo de la Oficina del Alto Comisionado para realizar este foro, que es la continuación de una reflexión que ha tenido lugar en esa oficina del doctor Sergio Jaramillo en torno a esa idea que se ha ido acuñando y ganando terreno sobre la llamada paz territorial. Aquí que está Antonio Navarro, tendríamos que recordar que en el año 91 hubo un proceso de paz exitoso, tuvo éxito, a veces uno suele olvidar eso. Exitoso, pero se desarrolló mayormente, dijéramos, en la cúspide. Fueron decisiones en el Estado central, alrededor de la constituyente, de decisiones sobre reincorporación. Lo que cerraría el círculo, y particularmente frente a las FARC, es lo que el Alto Comisionado llama paz territorial. Tenemos que lograr que esos insumos desde la cúspide realmente lleguen a la base y que permitan un trabajo como el que vamos a discutir en el día de hoy, para generar dinámicas de abajo hacia arriba y lograr consolidar una paz más estable. Lo que hemos tratado en La Habana hasta ahora es, en primer lugar, la llamada reforma rural integral. Allí contamos con la ayuda y el apoyo invaluable del doctor Juan Camilo Restrepo, que era en aquel entonces el ministro de Agricultura. Mirando esto en perspectiva, quiero insistir en una mirada desde más arriba. Dijéramos que las discusiones técnicas sobre los elementos concretos de la llamada reforma rural integral se están desarrollando de manera conveniente, como debe ser en una democracia. Incluso han surgido discusiones del pasado, pero que ahora se renuevan su vigor. Por ejemplo, sobre el modo de explotación de los recursos agrarios. Cuánto de economía campesina, cuánto de grandes desarrollos agroindustriales. La invitación de que en la medida en que el mundo se orienta hacia una escasez de alimentos, Colombia no debe perder la oportunidad que tiene frente a esos desarrollos que implican utilización masiva de capital. Nos parece que esa discusión va después de lo que implica el Acuerdo de La Habana sobre la reforma rural integral, cuyo verdadero propósito es estabilizar el campo. El diagnóstico ya es indiscutible. El campo se nos ha quedado atrás. En el proceso de desarrollo de Colombia hay unos estancos de infradesarrollo que tenemos que superar. Y me parece que esa discusión es previa y superior a la decisión de Colombia sobre cómo explota sus recursos agrarios. Además, yo creo que hay espacio para todos. De hecho, el acuerdo en el punto 1, y es explícito, dicho por ambas partes, permite diversas formas de explotación de la tierra. Pero lo que sí es una tarea pendiente que no podemos dejar de cumplir con FARC o sin FARC es lograr traer esos vagones de la locomotora que se han quedado atrás, no solo en términos de productividad, sino de dignidad humana, salud, aplicación de la ley laboral, infraestructura básica para la producción. Luego, pienso que el punto 1 pasa cualquier examen y desde el punto de vista estratégico es el paso indicado que es necesario dar, más allá, repito, de la discusión sobre el conflicto. Y allí se deriva la discusión sobre la superación del problema del narcotráfico, donde se lograron avances importantes, que naturalmente hay que cristalizar en medidas concretas, y es la manifestación clara de las FARC de decir que rompen cualquier vínculo con esta actividad y abren un marco de cooperación con el Estado para desarrollar lo ya acordado en materia, por ejemplo, de sustitución de cultivos o de nuevo enfoque sobre el consumo. Ese es un elemento extraordinariamente importante, no necesariamente novedoso. Las decisiones sobre sustitución de cultivos se inspiran en el pasado. Ha habido una multiplicidad de esfuerzos en Colombia en relación con la sustitución. Aquí la diferencia, que es crucial, es que esos proyectos sin la cesación y la terminación del conflicto son difícilmente viables. El elemento nuevo de oportunidad que brinda frente a la superación del problema del narcotráfico es la posibilidad de un acuerdo que garantice que, por fin, las políticas en esta materia tengan cumplido efecto. Luego están los puntos sobre apertura política. Allí hay dos capítulos, diría yo. Un capítulo relacionado con un esfuerzo de mejoramiento y de higienización del ejercicio de la política en Colombia, que tiene que tener resultados en conjunto con todas las fuerzas políticas y no solo con las FARC.
De tal manera que desde el punto de vista estratégico lo que se hizo fue comprometer al Estado en una serie de acciones en torno a la financiación de campañas, sistema electoral, mejoría de los elementos de representatividad del voto, incluyendo las circunscripciones territoriales especiales para lograr una mayor representación de aquellas zonas, no FARC, zonas, estoy diciendo, que han quedado por fuera del esquema representativo por razón del conflicto. Y eso ocurre después del acuerdo final, incluyendo a las FARC sin armas, pero con el conjunto de las fuerzas políticas que han luchado en democracia en Colombia. Y me parece que, dijéramos, esto es un elemento que catapulta y cataliza procesos que estamos requiriendo, que permite que las FARC se incorporen en la discusión sobre los temas de una nueva forma de hacer política, pero no solo con quienes alzaron las armas, sino, repito, en un esquema amplio, incluyente y de carácter democrático. Pero el segundo elemento es el de la participación. Hemos intentado en Colombia dos formas de participación: la participación política por la vía de los mecanismos de la democracia directa, donde no hemos tenido prácticamente ningún éxito. La utilización del referendo ha sido nula por mil razones. Probablemente porque hay talanqueras en la legislación, que por eso se ha hecho un esfuerzo de corregir esas normas, pero también porque no hay una cultura de la participación y a lo mejor no hemos encontrado la pregunta clave en el tema clave que mueva masivamente a los colombianos a adoptar ciertas decisiones por la vía de la democracia directa. Un esfuerzo en el 2003 de un referendo fracasó por la complejidad de las preguntas y de los temas, porque realmente no movilizó a la opinión. Luego ahí, dijéramos, hay un bache de participación, pero no ha sido siempre así en la historia de Colombia. Ha habido momentos fulgurantes. Con todo lo que se critique el Frente Nacional, el llamado plebiscito del año 57 realmente fue una masiva movilización nunca vista de participación ciudadana para la toma de unas decisiones en un referendo de los 10 puntos que son suficientemente conocidos. La otra forma de participación ciudadana, es la que se realiza de manera mucho más cotidiana y en estratos inferiores del Estado colombiano. Allí hemos tenido más éxito, pero un éxito inorgánico. Hay una serie de mesas de concertación. Hay 24 mesas de concertación hoy funcionando en Colombia. Luego dijéramos que sí hay una efervescencia participativa, pero repito, de alguna manera un tanto inorgánica. El centro de gravedad en materia política de lo que se está discutiendo en La Habana, en lo que se relaciona con el foro de hoy, es lograr esa microparticipación en las comunidades, donde el esquema de trabajo es el de la democracia participativa en la comunidad para la construcción de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Un esquema que arranca de la base, sube para tener naturalmente validación técnica y también compromiso del Estado central, pero vuelve a bajar para que se desarrolle allí, en los territorios, lo que tiene que implicar también un cambio del ejercicio político en los territorios. Realmente el centro de gravedad es esa microparticipación en las comunidades y es eso lo que está allí planteado, tanto en el punto 1 como en el punto sobre participación política propiamente hablando, a lo cual se agrega una discusión para buscar caminos en Colombia a fin de permitir que en el escenario de la política haya una forma razonable de manejar el problema de la irrupción de los movimientos sociales. En la democracia de hoy en todo el mundo y particularmente en Colombia, la escena ya no la copan los partidos políticos. Ha aparecido la idea de movimientos sociales que disputan el escenario de la política. Y la única manera, creemos nosotros, racional en Colombia de acometer ese fenómeno que es inderogable, ese fenómeno no va a ir hacia atrás. La presencia de movimientos sociales va a ser cada vez más dura y más activa, es la búsqueda racional de caminos de manejo a través del diálogo social, en el cual uno busque el escenario que le corresponde sin armas, en paz, para el trámite de esa irrupción de los movimientos sociales. En el fondo de todo esto tenemos la necesidad de establecer nuevos mecanismos de democracia. Viene también allí el tema de víctimas, el punto quinto.
la solución que se le ha encontrado al tema de víctimas se nutre de elementos del derecho internacional, cumple con los estándares internacionales, busca poner fin al conflicto, la razón por la cual el sistema de justicia es integral para todos los actores es porque estamos hablando realmente del fin del conflicto, no de un eslabonamiento a gotas sobre soluciones parciales. Hay personas que han criticado esta decisión, piensan que debió haber carriles distintos. Nosotros creemos que la verdad de esto es que es el momento de doblar la página de la violencia, pero también de combatir lo que yo llamaría la miopía unilateral. Nosotros partimos de la base de que no hay violencia buena. Todavía hay sectores en Colombia que piensan que su violencia es buena para combatir la violencia del otro. Y mientras tengamos ese cruce, ese cortocircuito de violencias supuestamente buenas, no vamos a ser capaces de doblar la página. El sistema integral de verdad, justicia y reparación parte de la base de entender que toda violencia es mala, que se requiere una solución en términos de justicia, pero también de verdad, de reparación y de garantías de no repetición. Ese es, dijéramos, el panorama que estamos recorriendo, en el cual hemos tenido éxitos y avances nunca antes logrados en este tipo de conversaciones, pero claro, al frente todavía tenemos decisiones importantes. El llamado punto sobre el fin del conflicto, que está siendo trabajado, entre otras cosas, en una subcomisión con los distinguidos oficiales que hoy nos acompañan acá, para establecer las características de un cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo, el proceso de dejación de armas, y luego el punto final, que es el de la refrendación, donde, como todos saben, tenemos intensas discusiones con las FARC y todavía distancias sobre el particular. El punto del fin del conflicto se puede trazar de manera relativamente fácil y concreta. Cada palabra pesa. Cuando hablamos de cese de fuego y de hostilidades, nos referimos no solo al combate propiamente militar, sino a la serie de acciones que victimizan a la población civil en términos de extorsión, de desplazamientos. Luego es un conjunto integral que no se refiere solo a la batalla propiamente militar. Y cuando decimos que es bilateral y definitivo, estamos hablando sencillamente del fin de la guerra en Colombia. El proceso de dejación de armas había caído en una artificial discusión totalmente truculenta y semántica, en la cual se pretendía generar allí como una especie de microbio de incertidumbre. Se decía, el gobierno habla de dejación de armas porque es que las FARC no van a entregar las armas y este es el disfraz hipócrita de una concesión inaceptable. Falso, siempre dijimos, ese dilema nunca existió y hoy está paladinamente claro. Las FARC harán dejación de las armas, la harán ante el componente internacional, está escrito y dicho por ambas partes y refrendado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es un tema en el cual se discute la manera de la dejación de armas, pero no el fin último, y es el ejercicio de la política sin armas, que es una necesidad acuciante que tenemos los colombianos. Vamos a La Habana, el primero, a impulsar a fondo la recta, lo que creemos que es la recta final de las conversaciones, para ver si tenemos esa buena nueva para los colombianos. Pero ahí no termina la novela. El fin del conflicto es el principio de un enorme esfuerzo de largo aliento que tiene que ver con lo que vamos a tratar en el día de hoy, en este foro, con Sergio Jaramillo, con Rafael Pardo, sobre el proceso que sigue de construcción de una paz firme, que implica una paz grande. No es solo la paz de los fusiles, no es cerrar, ponerle el seguro a las armas, es abrir una etapa mucho más profunda de cambios, con una democracia más incluyente, con el reconocimiento de colombianos que por mil razones han sentido que están excluidos del desarrollo económico y de la participación política. Ese es el desafío, un desafío de una década, probablemente, pero es esa paz grande la que nos tiene que impulsar y la que exige ahora el compromiso de todos los colombianos. Realmente la paz es de todos y para todos. Muchas gracias.